En estos últimos días, en el mundo cristiano, han habido varias partidas, por así decirlo. Varios personajes se han ido. Tres hombres, hablaré de ellos. El primero, Jimmy Swaggart, un hombre que recibió a Cristo cuando tenía 7 años, fue lleno del Espíritu cuando tenía 8 años, que había crecido en un hogar sumamente pobre, como la mayoría de la gente en ese tiempo. Su madre, él contaba que había recogido algodón en los campos. No recuerdo de qué estado fue donde él nació, aunque todo su ministerio local lo desarrolló en Baton Rouge, Luisiana. Este hombre fue lleno del Espíritu Santo cuando tenía 8 años. El Señor lo ungió como un evangelista increíblemente poderoso. Cuando yo tenía 16 años y había aceptado a Cristo, él estaba en su mayor apogeo ministerial. Su ministerio era visto por más de la mitad de la población mundial. En ese tiempo, también se desarrollaba una artista muy famosa americana llamada Madonna, una mujer muy famosa. Se convirtió en una persona multimillonaria. Y hubo un momento en la vida de Jimmy Swaggart en la cual él era más conocido y más famoso que Madonna. Recuerdo haberlo visto en una entrevista que le hiciera el periodista Enrique Gratas en Telemundo. Y, y ahí apareció la información de que Jimmy Swaggart era más famoso que Madonna. Este hombre, usado por Dios en una forma maravillosa en la predicación, en el canto, sus himnos, sus alabanzas, tocaban y siguen tocando el corazón, el alma de millones. Él tuvo la oportunidad de predicar en la mayoría de los países del mundo. Estuvo en Guatemala. Donde quiera que él llegaba con su equipo evangelístico, Dios se glorificaba. Miles de personas aceptaban a Cristo. Otras miles eran llenas del Espíritu Santo. Fue un predicador guiado bajo la unción, el ministerio del Espíritu Santo. Este hombre en los 80s tuvo una caída muy dolorosa. Para los verdaderos cristianos, cuando un siervo de Dios del calibre de Jimmy Swaggart, por supuesto, hombres así son perseguidos por Satanás en todas formas y maneras, tratando de derrotarlos. Y él en toda su humanidad cometió una falta de infidelidad a su esposa y a Dios. Fue perseguido, a él se le vino el mundo entero encima. El diablo lanzó cuanto ataque pudo en contra de este varón de Dios, pero él públicamente reconoció su falta, pidió perdón. La iglesia que él pastoreaba y que siguió pastoreando hasta el fin de sus días lo perdonó. Él siguió adelante, su ministerio siguió, aunque tuvo una caída muy grande. Y lo doloroso fue que el hombre que lo había perseguido, que lo había investigado, que lo había por envidia, más tarde él confiesa que por envidia lo había hecho, había puesto investigadores a perseguir a Jimmy Swaggart para ver si cometía algún error. Era cristiano, aunque más tarde se arrepintió profundamente del pecado que había cometido. Porque hay situaciones en la vida de los hombres, de los siervos de Dios, que solo les conciernen al hombre y a Dios. Hay cosas que solamente las va a juzgar Dios en nuestra vida. Ningún hombre tiene el poder, la autoridad para juzgar a otro hombre a ciertos niveles del alma. Jimmy Swaggart continuó su ministerio, fundó iglesias, escuelas,
hospitales en diferentes países del mundo. De eso no hablaban los periodistas, de eso no hablaban los enemigos de Dios, de todo el bien que este hombre con su ministerio, con el ministerio que Dios le había dado, había llevado a cabo. Yo mismo, ¿por qué me relacioné tanto con Jimmy Swaggart en mis años de adolescencia? Porque él tenía escuelas por correspondencia ministeriales. Yo mismo estuve estudiando 2 cursos vía correspondencia, vía correo, estando en Guatemala, siendo un jovencitito. Yo no me perdía los programas de televisión todos los domingos, aunque en ese tiempo ni siquiera tenía televisión. Iba a la casa de una hermana a ver el programa y me gozaba tanto y me educaba tanto con la predicación y con los cantos maravillosos. Pero Jimmy Swaggart murió el 1 de julio de este año 2025 a sus 90 años. Dejó un legado grande, un legado muy grande. No dejó de predicar hasta el último día de su vida y peleó la buena batalla de la fe y ahora se encuentra, como él decía, I'm going home, en uno de sus cantos maravillosos que cantaba. Él está en la presencia del Señor, de ese Señor que perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Jimmy Swaggart. Luego, hace apenas una semana y algo, otro hombre de Dios llamado John MacArthur también partió para estar en la presencia del Señor. Este varón fue pastor por 56 años de la misma iglesia en Grace Community Church en Los Ángeles, en un área de Los Ángeles. Este hombre era un erudito bíblico, un teólogo, un maestro excelente. Dedicó más de 40 años a producir yo diría como un documental, a producir, a examinar, a estudiar toda la Biblia. El Nuevo Testamento, versículo por versículo. Él lo completó, tomando casi 4 décadas de su vida, texto por texto, el comentario John MacArthur. Un hombre serio en la palabra, no se vendió nunca al orden moderno, siempre se mantuvo firme en lo que enseñaba desde el principio, siempre se mantuvo fiel a la palabra, pero a sus 83 o 86 años, si no me equivoco, también partió para estar en la presencia del Señor. La iglesia lo ha llorado, es normal, pero no con desesperación, porque sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la Biblia, los cristianos que mueren en el Señor no mueren, no desaparecen de la historia, simplemente duermen aquí el cuerpo, pero el espíritu, el alma se va directamente a la presencia del Señor. Él está con su Señor en este momento. Dejó un gran legado, más de 150 libros escritos, una Biblia con notas, bosquejos, la Biblia MacArthur. Yo no la he comprado, pero la voy a comprar. Un diccionario bíblico MacArthur, etcétera, etcétera. De esa gente que no nacen muchos en el mundo seguido. Esos personajes que nacieron con un fin determinado, con un propósito bien marcado de parte de Dios, pero que se nos están yendo. Se nos están yendo. Y se está levantando una generación de predicadores sinvergüenzas, ladrones, mentirosos, que lo único que están predicando y en lo único que se ocupan es en sacarle el dinero a la gente. Para ellos su tema favorito son los diezmos y las ofrendas. Para ellos su tema favorito es siembren este ministerio. Para ellos, estos
cuadrilla de pandilla de predicadores ladrones que se las tendrán que ver con Cristo en el día de su venida, porque no se van a ir con Él. Visten raro, hablan raro, no respetan ni las normas más sencillas de la palabra de Dios en cuanto a su conducta moral, física, vestuario. Siempre están hablando de la prosperidad, siempre están hablando de Dios no quiere que tú sufras, Dios quiere que tú seas rico, pero eso no lo dice la Biblia. Así que ese es el tiempo que estamos viviendo. Pero dije que iba a hablar acerca de 3 personas. Hace unos años atrás comencé a escuchar, a ver en YouTube a un personaje, a un anciano de barbas largas, un pensador, un teólogo, un psicólogo, un sociólogo, musicólogo, según tenía tantos títulos este hombre, un historiador cristiano llamado Gastón. El apellido se me escapa en este momento, chileno. Un hombre que hablaba tan claro, tenía un punto de vista tan claro acerca del evangelio y de la fe. Cuando le preguntan, don Gastón, ¿usted cree que hay vida después de la muerte? Él decía, claro que sí. Yo tengo mi fe clara. Yo tengo mi confianza puesta en el Señor Jesucristo. Él es la resurrección y la vida, decía este hombre Gastón. Había estado en los más altos niveles de los pensadores, escritores y teólogos. Hablaba con tal firmeza frente a gente de todo tipo. Los periodistas, ateos, le hacían tantas preguntas. Él nunca se alteraba. Tenía siempre un tono suave para responder y siempre daba una respuesta adecuada. Pero él también se fue en estos días, a sus, creo, 90 y pico de años, más de 96 años, casi llegando a los 100 años, este hombre también se fue. Pero él decía, tengo la confianza, tengo la seguridad de que yo voy a ver a Jesucristo, de que yo voy a estar con Él, de que yo voy a resucitar en el día de la resurrección de los muertos, de los salvos. Todos los días muere gente. Hace unos años atrás escuché una estadística que decía que más de 250,000 personas morían al día en todo el mundo. Tristemente, la gran mayoría de esa gente se iba al infierno porque no eran cristianos, porque no tenían fe en el Señor. Pero todos los días, ya digo, muere gente. Para sus familiares es doloroso que su familiar, que su ser querido muera. Algo otros mueren en el anonimato, mueren en las calles, nadie sabe quiénes eran, los recogen, los queman, los entierran. Nadie supo cómo terminaron de indigentes en la calle, nadie supo su origen. No eran importantes para la sociedad, no producían para la sociedad. Pero hay una sentencia de muerte sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada ser humano, no importa la edad, su estatus social, económico. La Biblia, la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos. Every single one has sinned. Todos los seres humanos hemos pecado. Desde que Adán pecó, todos nacemos bajo el pecado y seguimos pecando por nuestra propia cuenta conforme va pasando el tiempo. Y luego dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amigo, mi hermano,
Hay una sentencia de muerte sobre tu cabeza y sobre la mía. Quizás de nosotros no se van a decir tantas cosas como las que yo estoy diciendo, las poquísimas cosas que yo estoy diciendo acerca de estos tres varones, Jimmy Swaggart, John MacArthur y Gastón. Incluso, apenas hace un par de días murió otro personaje que no se conocía como un cristiano evangelista ni nada, pero también era conocido. Hulk Hogan, un luchador americano muy famoso. Él reconoció y lo decía públicamente que él reconocía a Jesucristo como su Salvador. Ojalá y así haya sido. Era un hombre, humanamente hablando, bondadoso, ayudaba, era un ejemplo para los niños. Curioso este hombre, siendo un tremendo luchador. Yo no recuerdo haberle visto sus brazos llenos de tatuajes, ni sus orejas llenas de aretes, ni marcas por todos lados. Luchaba genuinamente y era un defensor de la familia, era un defensor de lo correcto, pero también se fue. Pero volviendo al tema de que la muerte está, hay una sentencia de muerte sobre todos nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos nuevamente y le dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pablo les dice, la sentencia sobre tu cabeza y sobre la mía por ser pecadores es la muerte. Pero Dios proveyó en Jesucristo su Hijo el escape a esa muerte. Está hablando de esa muerte espiritual, aparte de la física. Le dice, en Jesucristo hay esperanza. Cristo pagó en la cruz del Calvario, esa cruz dolorosa, esa cruz vergonzosa en la cual Cristo estuvo muriendo, en la cual el Señor murió, en la cual el Señor sufrió. Es el pago por tus pecados y por los míos. Cuando yo a mis 16 años acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, reconociendo que Él había pagado por mis culpas, por mis pecados. La sentencia de muerte espiritual sobre mi cabeza se fue. Sigue la sentencia de muerte física. Claro que sí, lo entiendo, lo acepto. Pero justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo también a los Romanos, capítulo 5, verso 1. Y luego Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué promesas, qué maravilloso es poder entender todo lo grande del amor de Dios en la persona de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí. Yo he venido a salvar a la raza humana, dijo el Señor. Todo el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero lo triste y lamentable, en el tiempo que estamos viviendo, en pleno siglo XXI, año 2025, el temor se ha alejado del corazón de la gente y ahora el evangelio para muchos es motivo de burla, motivo de ataque, motivo de persecución. Apenas ayer vi un video que en Ghana, en África, se habían metido los terroristas, enemigos de Dios, y habían matado a una cantidad enorme de hermanitos cristianos que estaban adorando al Señor en un templo. Mataron niños, jóvenes, adultos, ancianos, los hicieron degollados por ser cristianos. Los gobiernos no hacen nada. Sí están alegando, sí están peleándose porque la guerra entre Israel y Hamás. Israel, según para ellos, es un genocida, es alguien que está matando a inocentes. Ya se les olvidó lo que Hamás hizo a Israel el 7 de octubre del 2023. El mismo presidente colombiano apareció en un video diciendo de que no le va a vender a Israel, pero ni siquiera una tonelada de carbón. Pobre hombre. No ha entendido que la promesa sobre el pueblo de Israel sigue: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Amigo mío,
Hermano mío, no levantes tu voz en contra del pueblo de Israel. Nunca lo hagas, porque quien saldrás perdiendo serás tú. Esa promesa sobre el pueblo de Israel sigue vigente. Es mejor que cuando veas a un judío que se conocen por su vestuario, lo bendigas en tu corazón. No lo ataques. Si puedes ayudar, ayúdalo. Así que, retomando el tema de la muerte de los grandes, de aquellos hombres que lo dieron todo por la causa de Cristo, tenemos que entender que hay una recompensa. Tenemos que entender que hay un pago glorioso para los hijos de Dios. Nuestro trabajo en el Señor no será en vano. Algunos hemos trabajado en una escala milimétrica, muy pequeña. He dedicado casi 44 años de mi vida a predicar el Evangelio, a enseñarlo. Comencé tan chiquito, tan jovencito a predicar. A mis 17 años comencé a predicar. No sabía mucho en ese tiempo, pero el Señor se glorificaba. Quiero seguir predicando hasta el último día de mi vida. Y cuando se llegue el momento diré, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe, por lo cual me está esperando la corona de vida, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Mi hermano, no desmayes. No importa que no te aplaudan, no busques aplausos, no busques ofrendas, no busques que te paguen por el servicio que estás dando. Dios se va a encargar de tus necesidades porque el obrero es digno de su salario. Pero no prediques por ganancias personales. No prediques en YouTube, no prediques en Facebook, no prediques en esto y lo otro, en TikTok por ganancias personales, pensando a ver qué me van a mandar. No lo hagas, porque esa será tu recompensa en la tierra y no tendrás nada de recompensa en el cielo. Prediquemos por amor. Prediquemos por gratitud al Señor, prediquemos por cumplir la palabra del Señor cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. A toda criatura, a todas las razas. Jesús dijo, y cuando se hubiese predicado el Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Tenemos la oportunidad de predicar por las redes sociales, tenemos la oportunidad de predicar en persona, tenemos la oportunidad de predicarle de uno en uno, tenemos la oportunidad de predicar en la iglesia, tenemos la oportunidad de predicar de tantas maneras. No te conformes con ir una vez a la semana, sentarte en una silla, en un templo, cantar, leer la Biblia solamente ahí, salir de ahí con la conciencia tranquila porque depositaste $1 de ofrenda, porque algunos ni siquiera son capaces de llevar sus diezmos, mucho menos una ofrenda especial ese día que fueron, cuando no han ido durante toda la semana. Y ese templo donde te estás sentando, ahí hay que pagar luz, ahí hay que pagar agua, ahí hay que pagar seguro, ahí hay que pagar las bancas, ahí hay que pagar todo. ¿Para qué crees tú que se utiliza el dinero, las ofrendas y los diezmos? No son para llenar el bolsillo al pastor, no. Aunque como ya dije al principio, hay pastores sinvergüenzas, pero no todos son así. Hay hombres y mujeres de Dios que todavía están predicando por amor a las almas, que trabajan por su propia cuenta. Puedo testificar de mi propio pastor, él no agarra un centavo. Le quisimos dar una pequeña ofrenda mensual y él dijo, no, yo trabajo. El apóstol Pablo decía que él trabajaba con sus manos en lo material, fabricaba tiendas de campaña para poder mantenerse. El apóstol Pablo no era como estos predicadores sinvergüenzas que están jóvenes, pero prefieren pasar acostados en una hamaca o en un sillón todo el día y predicar una vez a la semana, el fin de semana, el domingo, porque saben que de la iglesia les está llegando la comida,
les dan casa, les dan seguro, les dan todo, simplemente porque no les predican la verdad. Y hay gente que les encanta que les mientan. Pero si tú estás joven y eres ministro, no dejes tu trabajo físico, según para vivir por fe, causándole así cargas extras a aquellos hermanos que están bajo tu cuidado. Trabaja, sé responsable, porque lo que vas a lograr si no lo haces es echar panza, ponerte gordo, viejo, enfermo. Ahora si vas a dedicar tu vida a predicar todos los días, como lo hacía John Wesley, que predicaba 7 veces al día, como lo hace aún el hermano Chuy Olivares, pastor en Guadalajara, México, en casa de oración, que tiene que predicar más de una vez los domingos, y han habido oportunidades que ha tenido que predicar 5 veces en un solo día. Está bien si vas a vivir por fe, Dios te va a suplir, pero no le metas la mano en la bolsa a los hermanos con tu mucho palabrerío, ofreciéndoles este mundo y lo otro. Dios no nos ha prometido riquezas en la tierra, Él ha prometido un lugar hermoso en el cielo, Él ha prometido que va a proveer para nosotros, pero no nos ha prometido riquezas. Así que Dios te bendiga en esta preciosa hora, aquí desde mi jardín, el sonido de la fuente, en este día tremendamente caluroso, pero estoy aquí bajo una sombría hermosa y me siento bien. Así que Dios te bendiga y te guarde.